Desde el anonimato del universo digital hasta las mesas de más alto poder político nacional, Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan, se ha convertido en una figura intrigante pero al mismo tiempo inquietante. Es que este personaje que parece surgir de las sombras del ecosistema libertario se ha transformado en una de las voces más influyentes del oficialismo de Javier Milei. ¿Quién es entonces realmente el Gordo Dan? ¿Un simple influencer con la lengua larga? ¿Un operador mediático disfrazado de troll? ¿O acaso es un engranaje clave en un plan mayor para reconfigurar el relato político, instalar un nuevo orden neoliberal y someter a la opinión pública desde el humor, el cinismo y la intimidación? Este informe periodístico se propone indagar en su historia, sus vínculos, su retórica incendiaria y su creciente capacidad de disciplinamiento público. Así que quédate hasta el final porque hoy en Nobleza Laucha vamos a desentramar la serie de acontecimientos que transformaron a este ignoto de las redes sociales en uno de los voceros autorizados del sector más recalcitrante de la política argentina. Daniel Parisini nació el 15 de mayo de 1992 en la ciudad de Santiago del Estero. Su vida, hasta hace pocos años ajena al foco mediático, cobró notoriedad a partir de su actividad en redes sociales bajo el seudónimo Gordo Dan, donde se convirtió en uno de los principales defensores y propagandistas del presidente Javier Milei. Sin embargo, su recorrido previo y la construcción deliberada de su personaje público revelan elementos clave para comprender su rol dentro del engranaje comunicacional y político del oficialismo. Parisini estudió medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y ejerció como enfermero desde 2019 hasta 2023 en instituciones prestigiosas como el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbrán, el Hospital Ricardo Gutiérrez y el Hospital Garrahan. Su irrupción en las redes comenzó en 2020 con la cuenta Oso Gordo Intenso, en Twitter, en la que utilizaba como avatar a Sylvester Stallone en su personaje de Cobra. Desde ese momento, su estrategia fue clara: escandalizar, provocar y confrontar. En reiteradas oportunidades, sus cuentas fueron suspendidas por incitación al odio o discurso violento, aunque siempre lograba regresar bajo nuevas formas. Según sus propias palabras, Gordo Dan es un personaje, un avatar discursivo, una construcción narrativa que, tal como ha declarado, odia a los pobres y es misógino, para asustar a los zurdos. Esta definición, más que un descargo irónico, funciona como una declaración de intenciones, el discurso extremo como herramienta política. En términos mediáticos, su influencia se multiplicó exponencialmente en paralelo al ascenso de Javier Milei. Durante las elecciones legislativas de 2021 y la campaña presidencial de 2023, fue un activo defensor del libertario, utilizando sus redes para atacar a adversarios políticos y promover la agenda de la libertad avanza. Tal fue su cercanía simbólica con el poder que algunos despidos en el Gabinete Nacional, como los de Fernando Vilela y Julio Garro, parecieron haber sido anticipados en sus publicaciones, lo que alimentó el mito de que sus mensajes tenían un correlato directo con las decisiones oficiales. En 2023 comenzó a conducir su programa La Misa en Madero Radio, medio financiado por Fernando Cerimedo, figura clave en el armado digital de la ultraderecha latinoamericana. Luego, el programa migró al canal de streaming Carajo, del cual Parisini es socio minoritario. La apuesta audiovisual fue exitosa. En 2024, su programa alcanzó un promedio de entre 70 y 150.000 espectadores por emisión y en ese mismo año obtuvo el premio Martín Fierro Digital como el más influente de X. A pesar de este ascenso, su incorporación formal a las listas electorales de La Libertad Avanza fue vetada por Karina Milei, según reportes periodísticos, porque tanto él como su grupo espantaban a los porteños. Este gesto, lejos de debilitarlo, lo consolidó como figura disruptiva del ecosistema político oficialista, con un pie adentro y otro afuera, como un brazo informal y por eso mismo más peligroso del aparato estatal. Lo que empezó como un avatar disruptivo en las redes sociales terminó transformándose en una figura clave del oficialismo libertario. En ese sentido, el Gordo Dan no es solo un influencer, es en muchos aspectos el comisario político informal del movimiento liderado por Javier Milei. Un operador sin cargo oficial, pero con poder de fuego. Una figura cuyo rol excede lo comunicacional para instalarse en los bordes más oscuros de la maquinaria de control ideológico. La evidencia es abrumadora.
En los primeros meses de 2025, mientras muchos funcionarios guardaban silencio ante eventos delicados, el Gordo Dan fue el vocero no oficial del gobierno. Sin ir más lejos, hace poco, cuando falleció el expresidente uruguayo José Pepe Mujica y las condolencias institucionales brillaban por su ausencia, Parissini publicó un tuit demoledor, uno menos. Así, el gobierno no solo omitía el duelo, sino que lo tercerizaba en una burla cruel, canalizada a través de su figura. La línea editorial del poder ya no pasa únicamente por la Casa Rosada. Esto se confirma en los pedidos explícitos que ha realizado el presidente Milei. En mayo de 2025 le exigió públicamente en su programa La Misa meter presos a periodistas por decreto, tal como, según él, había hecho Raúl Alfonsín. Aunque los hechos históricos lo desmienten, la gravedad del mensaje no radica en su veracidad, sino en su efecto performativo, la naturalización del autoritarismo. En una Argentina ya marcada por el vaciamiento institucional, que una figura mediática cercana al presidente pida represión directa y sin juicio hacia la prensa, es una señal preocupante sobre el rumbo que toma la cultura democrática. Además, distintas investigaciones periodísticas, como la publicada por Noticias bajo el título Comandante Troll en Jefe, han vinculado a Parissini con una presunta red de troleo y manipulación digital orquestada junto a Santiago Caputo. El modus operandi incluye la difusión masiva de mensajes polarizantes, la cancelación selectiva de voces opositoras y el blindaje discursivo del presidente. Este ejército de cuentas falsas y operadores digitales funciona como una guardia pretoriana online, que persigue, humilla y silencia disidencias. Fopea incluso denunció que Parissini filtró conversaciones privadas de periodistas, lo que generó nuevas acusaciones por hostigamiento digital e intimidación pública. Todo esto sugiere que el Gordo Dan no es un francotirador aislado, sino parte de un aparato que trabaja en línea con las estrategias de control de la opinión pública. Lo que antes se conocía como aparato propagandístico, ahora se reconfigura como ecosistema de manipulación digital. Este ecosistema tiene sus plataformas clave. Además de Carajo, canal de streaming en el que el Gordo Dan conduce la misa, existe una condición directa con Blender. Fundado por Iván Lisca y Diego Abatecola, Blender ha sido denunciado por su relación con estructuras políticas libertarias y por operar como usina encubierta de contenidos alineados con los intereses del gobierno. Incluso un hilo en Reddit titulado "Saltó la ficha" sugiere incluso que estos espacios de streaming funcionarían como satélites propagandísticos disfrazados de humor, cultura pop o entretenimiento juvenil. La nueva política no solo se debate en el Congreso, también en los streams. Y por supuesto que el misterio se profundiza cuando analizamos al Gordo Dan con una perspectiva más amplia. ¿Es posible entonces que su personaje sirva no solo para operar en la política global, sino también que sea funcional a una estrategia de afianzamiento del neoliberalismo en la región? Si se analizan sus vínculos y discursos, emerge un patrón preocupante: el vaciamiento simbólico del Estado, la demonización de los pobres, la destrucción del periodismo independiente y la exaltación de un orden moral ultraconservador. El acto fundacional de las Fuerzas del Cielo en noviembre de 2024 no fue una excentricidad, fue un ensayo de militancia neofascista en estética, contenido y propósito. Aquel evento no solo evocó a los escuadrones de la Europa de entreguerras, funcionó como un llamado al orden, a una lealtad ciega hacia el líder y a la imposición de un sistema donde la violencia se naturaliza como instrumento político. El mensaje fue claro: ya no se trata solo de ideas, sino de cuerpos, de organización, de ocupación territorial y simbólica. Y no se trata de un caso aislado. Su presencia en CIPAC Argentina, junto a figuras como Santiago Abascal de Vox, Ben Shapiro y Lara Trump, muestra que forma parte de una internacional reaccionaria que busca imponer en América Latina modelos de gobierno inspirados en el nacionalismo autoritario, el libre mercado salvaje y la teocracia moral. En este sentido, Argentina parecería funcionar como un laboratorio, un territorio de prueba para modelos de dominación blanda, donde el capital extranjero, las fundaciones ideológicas y los influencers fanáticos trabajan en conjunto para rediseñar la subjetividad de una sociedad. El Gordo Dan, con su personaje brutal, cumple una función central en este proceso. Aterroriza, desestabiliza y normaliza la violencia simbólica. No construye consensos, impone climas. Su figura permite al oficialismo lanzar ideas extremas sin asumirlas formalmente. Si el escándalo estalla, siempre se puede alegar que es solo un
influencer. Pero si prende, si cala hondo, entonces el discurso se institucionaliza por contagio. Y si bien no es el primer operador político en la historia del país, sí es uno de los primeros en entender que el poder ya no se ejerce solo desde los ministerios, y que el miedo, ese recurso primario, puede administrarse a través de un personaje grotesco, construido con retórica violenta, humor misógino y marketing digital. Ponen la palabra que menos te gusta, cucas. ¿Qué te motiva? Hacer llorar a los cucas. ¿Qué te desmotiva? No hacer llorar a los cucas. ¿Qué sonido o ruido amás? El de los cucas llorando. ¿Qué sonido odias? El de los cucas en silencio porque no están llorando. Ninguna figura política de alto impacto llega por sí misma a la palestra. En ese caso, si el Gordo Dan logró imponer su personaje misántropo y corrosivo, no lo hizo solo. Detrás de su ascenso se esconde una red de nombres clave que, sin aparecer bajo los reflectores, trazan el mapa real del poder libertario. Dos de ellos son recurrentes en toda investigación seria sobre la libertad avanza: Santiago Caputo y Fernando Cerimedo. Caputo es mucho más que el asesor sin cargo de Milei. Es el ideólogo comunicacional del gobierno y el artífice del discurso de guerra que se ha convertido en marca de fábrica del presidente. Santiago diseñó el perfil tuitero de Milei, sus ataques a la casta, su lenguaje incendiario y sus estrategias de confrontación permanente. Todo esto, claro, con el respaldo de granjas de trolls, operadores digitales y difusores satelitales como Parisini. Gordo Dan aparece en esta red como un reproductor visceral del mensaje. No es el estratega, pero sí el ejecutor emocional. Su función no es elaborar argumentos, sino encarnar una subjetividad fanática que funcione como catalizador del odio. Cuando Santiago Caputo define el target, Parisini lo interpreta. Y así, el Gordo Dan se convierte en carne viva del conflicto, no solo potenciando el alcance del mensaje, sino que humanizando la violencia simbólica, haciéndola consumible para las masas digitales. Por su parte, Fernando Cerimedo, fundador de La Derecha Diario y creador de Madero Radio, fue el financista original del programa La Misa, hoy trasladado al canal Carajo, del cual Parisini es socio minoritario. Cerimedo es un operador global de la ultraderecha, con conexiones que van desde Eduardo Bolsonaro hasta Steve Bannon. Su empresa N Digital participó de campañas de desinformación en las elecciones de Brasil y Bolivia, y fue uno de los primeros en posicionar a Milei como un libertador en el escenario internacional. En este contexto, el Gordo Dan parece cumplir un doble rol, el de agitador local y el de pieza exportable de la narrativa neorreaccionaria global. Su presencia en foros como CIPAC Argentina, donde compartió panel con Santiago Abascal de Vox, Ben Shapiro y Lara Trump, no fue un accidente, fue un bautismo geopolítico. La nueva derecha internacional necesita personajes que conecten con las emociones más primitivas de los pueblos, como el miedo, el enojo, el resentimiento, y Parisini es en ese sentido un producto ideal. Pero el mensaje no viaja solo, necesita canales de circulación. Allí entran en juego las plataformas donde Gordo Dan despliega su contenido, especialmente Carajo, y de manera solapada también Blender. Los fundadores de Blender, Iván Lisca y Diego Abatecola, mantienen la fachada de creadores de contenido independiente. Sin embargo, diversas investigaciones y publicaciones muestran que Blender funciona como una usina de contenidos alineada con la agenda de la libertad avanza. No es casual que allí también tengan presencia otros influencers oficialistas y que constantemente se le dé lugar a protagonistas y personajes que no tienen cabida en los medios más tradicionales. La estrategia es clara: penetrar el sentido común desde lo banal y desde todos los ángulos posibles, infiltrar la política en la cotidianidad cultural y construir una identidad libertaria con códigos propios. Parisini es en este sentido una figura central, el operador que no teme cruzar ningún límite porque su personaje, como él mismo dice, es una ficción misógina que odia a los pobres solo para asustar a los zurdos. Y si bien ya vimos algunas de las etapas más superficiales de la construcción de este símbolo, acá es donde el informe se adentra más en lo profundo, la posibilidad de que Parisini está actuando como un agente de recolonización simbólica del país. Las nuevas formas de colonialismo ya no se imponen a través de bayonetas, sino que se infiltran a través de los discursos, los consumos culturales y las subjetividades moldeadas por algoritmos. En este sentido, Gordo Dan ofrece un paquete ideológico listo para exportar que combina
una moral conservadora religiosa con fuerte influencia judeocristiana, especialmente Jabadí, fanatismo capitalista, desprecio absoluto por el Estado y lo público, apología de la desigualdad, la meritocracia como dogma, la pobreza como culpa, estética norteamericana de extrema derecha, usando referencias bélicas y de anime como símbolo de masculinidad ultraviolenta. Si este paquete se impone, y ya lo está haciendo en amplios sectores juveniles que lo siguen como si fuera una estrella, entonces el proyecto libertario no se limita a lo económico. Es una doctrina de ocupación cultural, diseñada para transformar a los argentinos no solo en consumidores disciplinados, sino también en sujetos dóciles ante los poderes globales. En este sentido, el fenómeno se asemeja a experimentos de manipulación mediática realizados en otros contextos de ensayo neoliberal, como el Brasil de Bolsonaro, por ejemplo. La estrategia no consiste solo en imponer ideas, sino en reprogramar la sensibilidad colectiva, especialmente entre los jóvenes, estetizar el odio, viralizar el desprecio, predicar la meritocracia. Y como toda operación de soft power, necesita sacerdotes. En este sentido, Gordo Dan cumple este rol a la perfección. No es solo un influencer, es un predicador del nuevo orden libertario. Desde el púlpito digital de carajo, orquesta lo que podríamos llamar un ciberconcilio reaccionario, donde memes, insultos y proclamas mesiánicas se mezclan en un mismo tono, y donde la política se convierte en espectáculo sagrado. En la construcción del poder libertario en la Argentina, no todo ocurre en el Congreso ni en los despachos del Ejecutivo. Una porción significativa de la batalla política se libra en Twitter, donde miles de cuentas operan con precisión quirúrgica para moldear la opinión pública, destruir adversarios, instalar agendas y desactivar resistencias. Es aquí donde el Gordo Dan deja de ser un influencer para transformarse en algo mucho más complejo: un comisario digital. La comparación no es azarosa, como en los viejos regímenes donde el comisario político velaba por la ortodoxia ideológica dentro de las filas. Daniel Parisini ha sido señalado por su capacidad para disciplinar al oficialismo desde las redes. Lo que comenzó como una narrativa conspirativa terminó cobrando fuerza cuando, tras varios de sus posteos incendiarios contra miembros del gabinete o del entorno presidencial, los funcionarios aludidos fueron efectivamente desplazados. Los casos de Fernando Vilela y Julio Garro son ejemplos paradigmáticos. Lo que Parisini publica, ocurre. Y cuando no ocurre, lo amenaza hasta que se materializa. La coincidencia temporal entre sus embates y las decisiones políticas comenzó a despertar alertas. ¿Es casualidad? ¿Presión legítima o parte de una estructura diseñada para limpiar el gobierno de elementos tibios, desleales o simplemente incómodos? En noviembre de 2024, durante un acto en San Miguel, el propio Gordo Dan blanqueó la lógica que parece guiar este operativo. Lanzó las Fuerzas del Cielo, una agrupación que, en sus propias palabras, pretendía ser el brazo armado de Javier Milei. La frase, repetida sin matices, encendió todas las alarmas. No solo por la metáfora bélica, sino porque el acto estuvo acompañado de una estética abiertamente fascista, con simbología que evocaba movimientos totalitarios del siglo XX. Las denuncias judiciales no tardaron en llegar, encabezadas por los legisladores Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes alertaron sobre una amenaza concreta a los derechos y garantías constitucionales. Pero el verdadero poder de esta milicia digital no se encuentra en las calles, sino en los dispositivos conectados a Internet. Allí, opera un aparato bien aceitado de trolls, bots y cuentas coordinadas que responden, según múltiples denuncias, a una doble jefatura, la del Gordo Dan por una parte y la de Santiago Caputo a la cabeza. Ambos comparten una misma lógica: erosionar al adversario no mediante la argumentación, sino a través del desgaste emocional, la desinformación, el meme ofensivo y el linchamiento digital. La técnica es precisa: detectar una debilidad, una frase, una foto, un error, amplificarla con cuentas truchas o trolls, sumar comentarios irónicos o violentos y hacerla explotar hasta que el objetivo quede socialmente destruido. En este sentido, distintos periodistas y organizaciones han denunciado este modus operandi. El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, acusó a Parisini de filtrar conversaciones privadas entre sus miembros, generando un clima de intimidación que terminó en actos de violencia física. En marzo de 2025 fue investigado por hostigamiento digital contra la presidenta de FOPEA, Paula Moreno Román, en una causa que incluyó como amicus curiae a Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y Poder Ciudadano.
No se trata de hechos aislados. La presión sistemática a opositores, comunicadores y organizaciones sociales forma parte de un engranaje que parece diseñado para silenciar toda voz crítica. La estrategia recuerda, peligrosamente, a los métodos utilizados en regímenes híbridos, donde se mantiene una fachada institucional democrática mientras se manipula al electorado a través del miedo, la humillación pública y la cancelación social selectiva. En este contexto, el discurso de odio no es un exceso, es el sistema. La narrativa oficial busca presentar al Gordo Dan como un personaje, un provocador sin responsabilidad real. El propio Parissini ha declarado más de una vez que su personaje es misógino y odia a los pobres para asustar a los zurdos. Pero esta coartada irónica es en realidad parte del mecanismo. Desdibujar los límites entre ficción y realidad, personaje y operador, meme y amenaza para operar con total impunidad. Cuando se lo denuncia, responde con humor. Cuando se lo enfrenta, redobla la apuesta. Y cuando se lo expone, se victimiza como blanco de una casa de brujas progresista. En este escenario, cada escándalo lo fortalece, porque su poder no se basa en la aceptación mayoritaria, sino en el miedo minoritario. El fenómeno Gordo Dan es una puerta de entrada al corazón oscuro de una arquitectura política digital que no se limita a la Argentina, sino que es parte de una nueva forma de dominación. A esta altura del recorrido, ya no es posible considerar a Daniel Parissini como un simple influencer provocador, un bufón digital o incluso un militante exaltado de la nueva derecha. Su trayectoria, sus vínculos, su crecimiento exponencial en el ecosistema mediático afín al oficialismo y su capacidad para incidir en la agenda pública configuran un perfil mucho más complejo, el de un operador estratégico incrustado en el sistema de poder libertario, cuya función excede con creces la de un agitador en redes sociales. Gordo Dan es un engranaje funcional de una maquinaria más grande. No solo amplifica el discurso del gobierno, sino que drena los márgenes de tolerancia del debate público, tensiona los límites de lo aceptable, naturaliza el odio como forma de expresión política y convierte al escenario digital en una herramienta de control social. No representa una comunidad espontánea, sino que articula una estructura sistemática de disciplinamiento dentro y fuera del oficialismo. En un país devastado económicamente, con altas tasas de pobreza y de desempleo, la construcción de este tipo de figuras cumple una función crucial: desviar la atención del saqueo estructural en curso y dirigir la frustración social hacia enemigos internos cuidadosamente seleccionados. Los zurdos, los planeros, los periodistas críticos, los funcionarios díscolos, los artistas comprometidos, las organizaciones de derechos humanos, todos ellos devienen en el discurso parisinista en obstáculos a eliminar para liberar el potencial productivo de la nación. ¿Qué pensás de las primas? Todo puca. ¿Qué pensás de los políticos? Todo puca, menos nosotros. Pero este relato, aunque disfrazado de rebelión antisistema, responde a una lógica clásica de dominación colonial. Destruir las redes de solidaridad local, demonizar la identidad colectiva, romper el pacto social e instalar la idea de que solo una élite meritocrática, generalmente masculina, blanca, liberal y del círculo íntimo del poder, puede conducir a la Argentina hacia un supuesto renacer capitalista. El uso del odio como sistema, del meme como herramienta de desinformación y del streaming como campo de batalla emocional forma parte de una estrategia de poder blando neoliberal que ya ha sido ensayada en otras geografías del sur global. Lo que vemos con el Gordo Dan no es un fenómeno exclusivamente argentino, es una pieza del experimento, una plataforma de ensayo para una nueva forma de colonialismo, adaptada a la era digital. Un colonialismo donde el capital financiero sustituye al ejército, donde los CEOs reemplazan a los virreyes y donde los operadores mediáticos cumplen la función de amansadores culturales. Ya no se necesitan dictaduras militares para imponer reformas estructurales. Basta con construir influencers carismáticos que hagan el trabajo sucio desde la pantalla, con humor, crueldad y apariencia de sentido común. Y es en este marco que Daniel Parissini es mucho más que un defensor de Milei. Es uno de los guardianes ideológicos del nuevo orden, un intermediario entre la estructura política y la subjetividad de las masas, un ventrílocuo digital de la colonización neoliberal. No tiene despacho, pero tiene poder. No firma decreto, pero ordena despidos. No da conferencias, pero baja línea. Frente a este escenario, la pregunta ya no es si el Gordo Dan es un personaje o si su discurso debe tomarse en serio. La verdadera pregunta es: ¿hasta qué punto estamos siendo condicionados por actores que, sin representación institucional, están modelando la arquitectura simbólica y emocional de nuestra democracia? ¿Y quién, si no nosotros, va a oponerse a ese avance?
Y hasta acá el informe de hoy. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final y te pido que si llegaste hasta este punto pongas un like, nos ayudes con un comentario, suscribiéndote, uniéndote a alguna de las membresías o haciendo un aporte por única vez en los medios que te dejo en la descripción del video. Mi nombre es Laureano Herger, esto fue Nobleza Laucha y aunque se complique con tanto humo, nos vemos la próxima.